Hola amigos, mi nombre es Daro y esto es Registro del Crimen. Aquí exploramos los casos más impactantes, revisamos los hechos, los testimonios y los secretos del pasado. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, acompáñame a descubrir los detalles de este nuevo caso. El caso Abril Pérez Zagaón, la historia de una mujer que brilló y que el poder ha querido silenciar. Abril Cecilia Pérez Zagaón nació en 1971 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Aunque su familia no nadaba en la abundancia, su madre, María del Socorro, se aseguró de que ni a ella ni a sus hermanos, Javier y Ana, les faltara lo esencial. Su camino académico fue impecable. Estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León y más tarde en el prestigioso Tecnológico de Monterrey. No se conformó con eso, obtuvo un posgrado en negocios y tiempo después un diplomado en marketing internacional en la Universidad de Nueva York. Antes de los 30 ya era una referente en el mundo de los negocios digitales. Dominaba las ventas, el comercio electrónico y la gestión de talento. Fue en esos años de auge cuando conoció a Juan Carlos García Sánchez, un joven empresario carismático y aparentemente brillante que compartía con ella las aulas, los círculos sociales y las ambiciones. Él también venía de Monterrey y también había estudiado en el TEC. Su perfil académico incluía nombres como Harvard y la Universidad de Pensilvania. Pronto se convirtieron en pareja y lo que comenzó como una historia de amor digna de admiración se transformaría con el tiempo en una tragedia que conmocionaría al país. Se casaron en 1994. Juntos fundaron empresas exitosas como pagamovil.com y plazavip.com. En 1999 lanzaron compras.com, un portal que revolucionó el e-commerce mexicano. El proyecto fue tan exitoso que en el año 2000 lograron venderlo a un grupo empresarial, obteniendo ganancias millonarias. Fue entonces cuando, con una estabilidad económica envidiable, decidieron formar una familia. Tuvieron 3 hijos, Ana Cecilia, Juan Carlos y Julio Andrés. Para Abril, la maternidad no fue un obstáculo, sino una nueva motivación. Ajustó su vida, sus proyectos y su agenda para estar presente. Con el paso de los años, Juan Carlos dejó de ser el hombre encantador que todos admiraban. Su verdadero rostro comenzó a revelarse, controlador, posesivo, cada vez más agresivo. Según personas cercanas, le molestaba que Abril trabajara, que tuviera amigos, que pensara por sí misma, la espiaba, le seguía los pasos, llegó incluso a contratar detectives privados para saber con quién hablaba. Fue alrededor del 2009 cuando ocurrió el primer gran acto de violencia física. En un ataque de celos, Juan Carlos la tomó del cuello y la sujetó con mucha fuerza. Ese episodio no fue un caso aislado, fue una advertencia, el inicio de una escalada de abuso que por años se mantuvo tras las puertas cerradas de una casa que aparentaba felicidad, pero que escondía el miedo. Abril luchó por ella, por sus hijos, por su vida, pero lo que no sabía es que enfrentarse al poder de su agresor tendría consecuencias devastadoras. Aunque en ese momento nadie conocía todos los detalles, la familia de Abril respiró aliviada tras aquel terrible episodio. Pensaron que lo peor había quedado atrás. Abril, con esperanza y valentía, sugirió que ambos asistieran a terapia de pareja para intentar salvar lo que alguna vez fue un matrimonio sólido. Sin embargo, mientras ella sí acudía a las sesiones con la intención de reconstruir su vida, Juan Carlos simplemente desapareció de ese compromiso.
negándose a buscar ayuda. Abril decidió entonces no romper su familia. Quiso mantener unido el núcleo familiar, aferrándose a la ilusión de que podrían superar la tormenta. Pero, según sus allegados en los años que siguieron, ella soportó en silencio un infierno cotidiano, la ira desmedida y el abuso constante de un hombre que se había convertido en su verdugo. En 2014, Juan Carlos estaba en la cima de su carrera. Tras dirigir el área de comercio electrónico en Walmart, México, fue seleccionado para liderar las operaciones de Amazon en el país, un puesto clave en la llegada de la compañía a Latinoamérica. En 2015, la familia se mudó a la Ciudad de México, donde se encontraba la sede principal de la gigante transnacional. La mudanza significó un nuevo comienzo, o eso parecía, pero los problemas no quedaron atrás, más bien se intensificaron. Los celos enfermizos, el control absoluto y los estallidos de violencia de Juan Carlos se hicieron cada vez más frecuentes y severos. Sin embargo, la intachable reputación pública del empresario seguía intacta, oculta tras la imagen de éxito y estabilidad. Después de dejar Amazon en 2017, Juan Carlos asumió la dirección del Grupo Electra, empresa con presencia en varios países. Pero, un año más tarde, en diciembre de 2018, la familia volvió a Monterrey para pasar las fiestas navideñas. La noche del 31 de diciembre parecía transcurrir con normalidad y alegría. 2 días después, regresaron a la capital con aparentes muestras de reconciliación, pero la realidad era otra. La tensión en el hogar era insoportable, y esa madrugada del 4 de enero de 2019 marcaría el inicio de una pesadilla. Según los registros judiciales, un día antes, el 3 de enero, Abril y Juan Carlos disfrutaron de un paseo familiar con sus hijos antes de regresar al lujoso departamento donde vivían. Como era costumbre, esa noche estalló una fuerte discusión. Abril le confesó a su esposo que tenía la intención de hablar con sus hijos al día siguiente para anunciarles que se separarían. Cuando todo parecía calmarse, Abril se retiró a dormir sin imaginar el horror que la esperaba. Cerca de las 4 de la madrugada, un ataque violento en la cabeza la despertó en medio de la oscuridad. Al principio creyó que se trataba de un temblor, pero al abrir los ojos se encontró frente a su esposo, que empuñaba un bate de aluminio. Sin darle oportunidad de reaccionar, Juan Carlos la agredió en la nariz. Ella, aterrorizada, intentó protegerse y buscó huir hacia la puerta, pero él alcanzó y la agredió de nuevo, esta vez en la espalda, mientras le gritaba amenazas de muerte. Según el testimonio de Abril, luego intentó causarle una lesión grave en el cuello con un objeto afilado, un cúter o bisturí, pero ella logró forcejear con él, haciendo que el arma cayera al suelo, aunque no sin antes recibir varias heridas. Enfurecido, Juan Carlos la arrastró por el cabello, la arrojó contra la pared y trató de asfixiarla, mientras le gritaba que la mataría por destruir a su familia. Fue en ese momento cuando uno de sus hijos, un adolescente, al escuchar los gritos, irrumpió en la habitación para proteger a su madre y enfrentó a su padre, logrando empujarlo y darle a Abril la oportunidad de escapar. Herida y bañada en sangre, Abril corrió hasta la caseta de vigilancia del complejo habitacional, donde sus hijos y la empleada doméstica la auxiliaron. El guardia llamó inmediatamente a emergencias y ella fue trasladada de urgencia al hospital privado ABC. Desde Monterrey, la familia de Abril recibió la noticia a través de un primo, quien fue alertado por uno de los hijos de la víctima desde el hospital. Al llegar, su hermano Javier quedó profundamente impactado por el estado en que encontró a Abril: cortes, lesiones, moretones por todo el cuerpo, una lesión abierta en la cabeza y un profundo corte que iba desde la barbilla hasta el cuello. Tan grave era la situación que Abril no podía pronunciar palabra.
El 6 de enero, 2 días después del brutal ataque, Abril finalmente pudo plasmar por escrito para sus familiares el calvario que había vivido. Fue entonces cuando Javier, su hermano mayor, decidió tomar acción inmediata e interpuso una denuncia penal contra Juan Carlos, denuncia que Abril ratificó una semana después al salir del hospital. Lo que ninguno pudo imaginar era que ese acto de valentía, denunciar por intento de feminicidio y pedir el divorcio tras 25 años de matrimonio, desataría una batalla legal que se extendería casi un año entero. Tampoco sospecharon que este proceso sacaría a la luz el lado más oscuro y peligroso de Juan Carlos. Durante la investigación, en mayo de 2019, Abril obtuvo la separación legal y la custodia de sus hijos. Sin embargo, Juan Carlos, a través de su abogado, se declaró en bancarrota de manera intencional, fijando una pensión alimentaria irrisoria, apenas 6,000 pesos mensuales, alrededor de $340. A pesar de que se le concedieron medidas cautelares para proteger a Abril y a sus hijos, el acoso no cesó. Juan Carlos continuaba llamando constantemente a sus hijos, insistiendo en verlos. Después de un mes viviendo en casa de amigos en Ciudad de México, en junio de ese año, Abril tomó la valiente decisión de regresar a Monterrey para reconstruir su vida, rodeada del apoyo familiar. Aunque aún temía a su exesposo, Abril encaró su situación con optimismo y comenzó a trabajar como consultora independiente, intentando recuperar la tranquilidad. Fue hasta septiembre de 2019 cuando parecía que por fin podía respirar tranquila. Juan Carlos fue detenido y acusado formalmente por el delito de feminicidio en grado de tentativa, ingresando al reclusorio Oriente. Pero la esperanza duró poco. Durante la audiencia del 25 de septiembre, Abril declaró ante el juez Federico Mosco González que temía por su vida y la de sus hijos. Explicó que se sentía vigilada y perseguida por personas al servicio de Juan Carlos. Su hijo, que fue testigo directo del ataque, también testificó. Sin embargo, el juez dictaminó que no había pruebas suficientes para sostener la acusación de intento de feminicidio. A pesar de la brutalidad del ataque y del estado vulnerable de Abril, el caso fue reclasificado a lesiones y violencia doméstica, delitos mucho menos graves. Juan Carlos admitió la agresión, pero alegó que todo comenzó porque Abril le fue infiel y que ella lo atacó primero con un arma blanca. Las declaraciones contradictorias y la falta de pruebas contundentes sembraron dudas, y la justicia mexicana dejó libre al agresor. Menos de 2 meses después, el 8 de noviembre, Juan Carlos salió de prisión luego que un magistrado concediera su apelación contra la prisión preventiva. Abril, aterrada, envió una carta al juez suplicando protección, pero sus súplicas fueron ignoradas. El Ministerio Público ni siquiera apeló la reclasificación del caso. Con Juan Carlos libre, comenzó una nueva batalla legal. Él intentó obtener la custodia de sus hijos. Mientras se preparaba una evaluación psicológica para los adolescentes, programada para el 25 de noviembre, Abril decidió viajar a Ciudad de México con sus hijos. A pocos días de la audiencia, familiares recordaban cómo Abril, por primera vez en años, parecía sentirse libre y con esperanzas renovadas. Pertenecía a grupos cristianos que defendían la familia y hablaba de perdón y de fundar una organización para ayudar a mujeres víctimas de violencia. El 25 de noviembre de 2019, Abril, acompañada de sus hijos y el abogado familiar, circulaba por una de las avenidas principales de la Ciudad de México cuando, de repente, una motocicleta se acercó al vehículo y desde ella se dispararon 2 balazos. Una bala impactó a Abril en el hombro derecho y otra en la nuca. Una de las balas pasó peligrosamente cerca de uno de sus hijos. El abogado y los menores resultaron ilesos. Abril fue trasladada de urgencia al hospital, donde intentaron salvarle la vida. Pero esa noche sus familiares recibieron la peor noticia. Abril había fallecido.
La indignación y el dolor se desataron rápidamente. Las sospechas apuntaron de inmediato a Juan Carlos como presunto autor intelectual del ataque. Antes de que se hiciera pública la agresión con el bate años atrás, Abril ya había confiado a amigas que había sido víctima de violencia constante durante su matrimonio. Una de ellas denunció directamente la posible implicación de Juan Carlos en el crimen. Las autoridades abrieron la investigación, mientras el país quedó conmocionado ante la trágica muerte de una mujer que, a pesar de todo, nunca dejó de luchar por su vida y la de sus hijos. El 28 de noviembre, apenas 3 días después del atentado, familiares y seres queridos se congregaron en la capilla Benito Meflores para despedirla. La misa fue un susurro de llanto contenido, de incredulidad y de rabia. La presión pública creció como una ola imparable. En redes sociales, su hija mayor, Ana Cecilia, rompió el silencio. Publicó imágenes estremecedoras de su madre tras el brutal ataque con un bate, y con eso la verdad empezó a asomarse entre los escombros de un sistema que no supo o no quiso. Mientras el país entero compartía esas imágenes y exigía justicia, Juan Carlos García, el principal sospechoso, desapareció. Había dejado de presentarse ante el tribunal, una de las condiciones que le permitían seguir en libertad. Fue entonces cuando las autoridades solicitaron a Interpol emitir una ficha roja en su contra. La sospecha había escapado, cruzando la frontera a pie por Tijuana, rumbo a San Diego. Su nombre comenzó a circular en todos los aeropuertos del mundo, pero él ya estaba lejos. El exdirector de Amazon en México, otrora empresario exitoso, pasó a convertirse en prófugo internacional. En una carta enviada a un periodista, negó todo. Dijo que temía por su vida, que había sido víctima y no agresor, que solo quería justicia. Pero para la familia de Abril, esas palabras eran solo una estrategia más, un guión escrito por alguien acostumbrado a manipularlo todo. Las calles, en cambio, clamaban por verdad. Las manifestaciones no cesaban. Organizaciones feministas, colectivos civiles, incluso políticos, exigieron la destitución de los jueces que habían liberado a Juan Carlos tras la agresión del 4 de enero. El nombre de Federico Mosco González, el juez que minimizó el intento de feminicidio, se convirtió en símbolo de una justicia ciega al sufrimiento de las mujeres. Finalmente fue suspendido junto a otro juez que también favoreció al agresor, pero el daño ya estaba hecho. La investigación siguió su curso hasta que en marzo de 2020 las autoridades anunciaron las primeras capturas. 2 hombres fueron detenidos: Rodolfo Daniel Bandera Sandoval, el atacante que jaló el gatillo, y Juan Carlos Rodríguez Ortiz, el taxista que lo ayudó a escapar. La trama detrás del crimen empezaba a deshilacharse. Más tarde vendría lo más crudo, la confesión. Rodolfo, ya preso, reveló que Juan Carlos García había ordenado el ataque fatal de su ex esposa por 180,000 pesos, que además prometió un bono extra si lo hacía antes del 28 de noviembre, el día de la próxima audiencia judicial. El empresario quería silenciar a Abril antes de que pudiera testificar de nuevo. El arma, un revólver calibre 38, fue enviada por paquetería para no ser detectada. Lo había planeado todo. El atacante incluso confesó que viajó 2 veces a Monterrey para matarla allí, pero no logró acercarse. Fue Juan Carlos quien lo convenció de esperar la visita obligada a Ciudad de México, que él mismo había forzado legalmente para facilitar el crimen. Otras 7 personas fueron detenidas por su posible implicación, entre ellas Aisha Galil Castillo, señalada como el enlace directo entre el autor intelectual y los agresores a sueldo. Cada testimonio, cada evidencia recolectada por las cámaras de seguridad tejía una red espesa de mentiras, traiciones y violencia calculada. A pesar de la pandemia, la memoria de Abril siguió viva.
Activistas, familiares, medios y miles de personas en todo el país repitieron su nombre como un grito, como un reclamo, pero el rostro del hombre que pagó por su muerte sigue ausente, el mismo que juró amarla, el mismo que intentó matarla y luego la mandó ejecutar, hoy sigue prófugo. Y mientras no sea capturado, el eco de la impunidad seguirá resonando por todo México. 3 años después del crimen, el 25 de noviembre de 2022, la voz de su sobrina Ana Cecilia volvió a estremecer al país. Con solo 18 años en ese momento, la joven ofreció una entrevista íntima, desgarradora, donde compartió cómo ella y sus hermanos sobrevivieron al vacío que dejó su madre. Habló de dolor, de miedo, pero también de lucha. Desde aquel día de noviembre en que Abril fue acribillada, Ana se convirtió no solo en hermana mayor, sino en madre sustituta. Junto con su tía y su tío cuidó de sus hermanos menores, enfrentando una vida marcada por la pérdida y la injusticia. Hoy, Ana Cecilia es activista y su voz, fuerte y decidida, se ha convertido en un eco persistente contra la violencia de género. El 13 de mayo de 2023, finalmente, llegó un pequeño destello de justicia. Rodolfo Daniel Bandera y Juan Carlos Rodríguez, los atacantes materiales de Abril, fueron declarados culpables y sentenciados a 52 años y 6 meses de prisión. Además, se les impuso una multa de más de $500,000 como parte de la reparación del daño a la familia. Sin embargo, el resto de los implicados sigue esperando su juicio, y el más importante, el hombre que lo orquestó todo, sigue libre. Y así cerramos otro expediente en Registro del Crimen. Nos vemos en el próximo caso.